Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales, lección 18. En esta y la próxima lección estaremos trabajando con el emperador, la clave 4 del tarot. En la última lección nos ocupamos de la emperatriz, quien es la esposa del emperador. Y como recordará, hicimos mucho énfasis en el aspecto materno de la emperatriz, aunque hay muchos otros elementos implicados en esa clave. Sin embargo, el principio materno de Dios es una de las cosas más importantes que debemos comprender y con las cuales debemos trabajar para liberar nuestra mente subconsciente de formas erróneas de pensamiento y sentimiento que hemos desarrollado respecto a nosotros mismos. De la misma manera, al comentar al emperador enfatizamos la visión y el orden. Como recordará de lecciones anteriores, el concepto de la vista está asignado particularmente a esta clave del tarot. El emperador está atribuido a Aries, el primer signo del zodiaco, y en esta clave existen muchas indicaciones útiles al respecto. La cabeza de carnero, por ejemplo, representa a Aries. El carnero, además, el signo astrológico de Aries, se encuentra en la parte superior de la corona del emperador. Además, el signo astrológico de Aries se encuentra en la parte superior. Como es conocido en astrología, la cabeza está asociada con Aries, y en particular los ojos, así que la idea de ver se representa simbólicamente de distintas maneras en esta clave. Observe la posición del emperador. Mira hacia una corriente de agua. El arroyo que observa comienza en la gran sacerdotisa de cuyo manto fluye y continúa en la clave de la emperatriz donde fertilizan su jardín. El emperador, el regente, el rey, no tendría nada que regir si la fertilidad de la emperatriz no hubiese dado hijos. La fertilidad de la emperatriz lo hace regente. La relación de la clave 4 con la clave 3 tiene significados en muchos niveles y cada uno de ellos debe ser comprendido completamente. Un punto importante para observar acerca de la atribución del emperador al principio masculino y de la emperatriz al principio femenino es que ambos se muestran como regentes. Esotéricamente se sabe que en efecto la emperatriz está sujeta al emperador, al rey y regente de toda la casa. Sin embargo, esta relación se ha malinterpretado ruinosamente por la religión exotérica y por la sociedad en general. Quienes tenemos cuerpos femeninos debemos buscar muy cuidadosamente este principio particular para verlo sin prejuicio. Naturalmente, cuando llegamos a comprender los verdaderos poderes implicados en los principios masculino y femenino, es fácil ver que todos tenemos ambos aspectos dentro de nosotros mismos, seamos varón o mujer. Nuestras capacidades de razonamiento participan del principio masculino, y nuestras capacidades emocionales e imaginativas participan del principio femenino. Sin embargo, cuando estamos encarnados en el vehículo físico, ya sea como varón o como mujer, tenemos un conjunto de polaridades que pueden ser normalizadas e integradas solo si liberamos nuestras mentes de los disparates de las batallas de los sexos. Los pregones demasiado comunes de «tenía que ser mujer», que pronuncian los hombres, y «tenía que ser hombre», que pronuncian las mujeres, tienen la intención de ser totalmente condenatorios, así como un juicio final, y son un poco tontos, puesto que esencialmente cada persona puede reflejar ambos aspectos. En la práctica debemos reconocer que en el plano externo, cualquiera que sea el vehículo que llevemos, tiene características que se comporte de acuerdo con principios universales. Así en el plano externo, en las relaciones sexuales físicas, la mujer es receptiva, el varón es proyectivo. En el plano interno, la mujer es proyectiva y el varón es receptivo. Si más hombres y mujeres comprendieran esta relación interdependiente entre los sexos, serían mucho más felices, porque ninguno ha perdido regencia. Ambos rigen en sus esferas. Son como el rey y la reina. Esta relación es la que, como sabe toda mujer, bien casada, le capacita para conducir a su esposo a cualquier cosa que ella desee, trabajando con los principios femeninos del pensamiento receptivo. El mismo tipo de reciprocidad es verdad para sus esposos si ellos están realmente dispuestos a hacer lo que son y de responder a los procesos de la vida en forma en que debieran hacerlo. Pero no debemos usar estos métodos a menos de estar en paz con nosotros mismos, y este no es usualmente el caso. Debemos estar en paz con nuestra mente subconsciente antes de ser capaces de establecer una relación apropiada con el sexo opuesto, así como con nuestra mente consciente. En verdad, si no tiene en equilibrio estas facetas de su propia naturaleza, no podrá establecer relaciones apropiadas en ninguna parte. Y cuando decimos relaciones apropiadas no queremos decir necesariamente el matrimonio, ni siquiera el amor físico, sino también las amistades. Las relaciones ocurren primero en los niveles mentales y emocionales. Así como físicamente el varón hace que la mujer se agite con vida, así en el plano interno la emperatriz se estimula
es quien estimula al emperador a entrar en actividad. Esta interacción entre las polaridades dentro de nosotros mismos o con otras personas es lo que conduce a las mejores experiencias en la vida y al entendimiento más profundo de la existencia. Al emperador, el principio masculino en nosotros se le asigna la habilidad para razonar. Sé naturalmente que muchos hombres creen que las mujeres carecen de estabilidad y muchas mujeres sienten que el hombre es quien carece de ella. Realmente cada uno de nosotros tiene una forma de razonamiento en su propio estilo. A medida que nos familiarizamos con lo que sucede dentro de nosotros, somos capaces de manejar las relaciones, de establecer la clase de medio ambiente que queremos en todos los respectos. Nuestro aspecto del emperador debe convertirse en el regente, el rey. Todas las claves son diferentes aspectos del loco. El emperador es una fase del loco, en su aspecto de regencia, porque cuando consideramos que el concepto de razonamiento está asignado a aquello en nosotros que es el regente, comprendemos que el regente debe ser el yo superior. ¿Qué otra forma podría ser? Al saber que la capacidad de razonamiento es una expresión de nuestro yo superior, comprendemos su importancia en el ocultismo. Muchas tonterías son enseñadas por supuestos estudiantes de metafísica. Dicen cosas como, no tengo que molestarme en pensar esto detenidamente. Simplemente dejo que mi intuición me guíe. Lo único que tenemos que hacer en estos casos es mirar el lío en lo que los ha metido su intuición y podrían ver la clase de intuición que les está guiando. La intuición no puede ser nuestro guía a menos que hayamos desarrollado primero la suficiente habilidad razonadora. Por eso, en la próxima clave del tarot, la que viene después del emperador, consideremos la intuición y le mostraremos lo que es y lo que no es. La habilidad para razonar debe preceder a la dependencia en la intuición, como indica el orden de las claves del tarot. Con el loco, despertamos el sentido de la aventura, la voluntad de vivir. Con la clave 1 del tarot del mago despertamos la necesidad de la atención alerta para reunir información confiable. Con la gran sacerdotisa despertamos al proceso que absorbe esa información y la archiva en la memoria, junto con todas las interpenetraciones universales que ocurren en ese nivel. De la unión del mago con la gran sacerdotisa, en verdad se podría decir en un sentido que ellos están casados. Y se convirtieron en el emperador y la emperatriz. A partir de su relación tenemos la imaginación creadora, la habilidad creativa de la emperatriz. Una vez que algo es creado, tenemos al rey que debe formular la ley de acción y la relación. En cierto sentido, esta formulación de la Constitución ocurre en todos los niveles, incluyendo el nivel físico. Todos los principios son verdaderos en todos los niveles, cuando aprendemos a comprenderlos. Pero no podemos tener el material para el razonamiento correcto, a menos que hayamos transitado por los pasos previos simbolizados por las claves precedentes. ¿Qué es razonar correctamente? Buena pregunta para el biosimio, amigos de la conciencia. Es tener la habilidad para evaluar en el neurocircuito número 3 la información y mirar lo que hay allí realmente en vez de aquello que queremos ver ahí. No debe existir el autoengaño. Uno de nuestros mayores problemas en la vida es que no vemos lo que realmente está allí. Cuando las personas nos traicionan, nos afligimos. Si hubiésemos sido capaces de ver claramente y de razonar con precisión, no nos hubiesen traicionado. No nos habríamos colocado en la posición de ser traicionados. No supimos cómo mirar. La vista es la función sensoria atribuida a esta clave, a la cual se le atribuye también la facultad de la razón. La vista y el conocimiento se encuentran estrechamente relacionados en nuestro lenguaje. Cuando comprendemos algo con frecuencia decimos, oh sí, ya veo. En algunos lenguajes, tales como el griego y el egipcio antiguo, el verbo que significa saber simplemente es el tiempo pasado del verbo que significa ver. Hay una visión interior, una percepción interior. La vista da por sentado el conocimiento de cómo mirar. Nuestro problema es que usualmente no sabemos cómo mirar y por consiguiente no vemos. Ocultamos nuestra visión justo las cosas que son obvias, los pequeños rasgos y actitudes. Dejamos de estudiar la corriente de la conciencia que fluye a través de nuestras vidas subjetivas. Puesto que no hemos estudiado nuestras motivaciones, no logramos reconocer las motivaciones y actitudes de las personas. De esta manera nos abrimos a toda clase de problemas que poco a poco nos enseñan a reconocer las motivaciones y a mirar más allá de las apariencias superficiales. Si considera la visión, se dará cuenta que toda la visión es efectuada por la conciencia. Su conciencia es la que en realidad ve.
Sus ojos son solamente un instrumento, los lentes de una cámara recibiendo impresiones y vibraciones. La conciencia es la que interpreta lo que es la cámara, recibiendo impresiones y vibraciones, y la conciencia es la que interpreta lo que es recibido. Nuestra conciencia comenzará a interpretar más y más correctamente a medida que desarrollemos un grado de mayor voluntad para mirar, para ver, para aceptar la realidad. Para hacer lo anterior, debemos dejar de tener miedo. Por eso la clave 4 muestra un rey guerrero, lleno de valor. Aries está caracterizado por el valor del ejecutivo. Usted debe tener el valor y estar dispuesto a ver para poder desarrollar una visión objetiva. Con relación a la vista consideramos también la clarividencia, que es la percepción que ve más allá de la superficie, porque hay diferentes clases y niveles de visión. Una discusión de la clarividencia nos ayudará a comprender cómo las facultades externas pueden, cuando se usan correctamente, desarrollarse gradualmente, como poderes suprasensorios disponibles a voluntad, y no solo fluyendo volublemente, como usualmente es el caso de los psíquicos. En realidad, las personas psíquicas con frecuencia ven visiones sin significado, y con igual frecuencia tratan de encontrarles significado alguno. Un conocido que es psíquico parece creer que su habilidad psíquica la hace muy espiritual. Y sin embargo, este hombre no está aquí para nada. Si recuerda lo que dijimos en nuestra lección sobre la clave 1, el mago sabrá exactamente lo que quiero decir. Este ki psíquico no está aquí, nunca está presente. Cuando se le habla, nunca escucha lo que se le dice. Lo primero que hace es quedarse dormido, hasta tal punto que no está aquí. Este psíquico particular no solo es clarividente, sino también clariaudible. Oye tanto como ve toda clase de cosas. En cuanto a verlas y oírlas está bien, pero no tiene discriminación porque carece de una verdadera habilidad razonadora. No puede evaluar verdaderamente lo que recibe porque está en otra parte. Quienes tienen esta clase de clarividencia deben dedicar todos sus esfuerzos al desarrollo de los poderes de razonamiento críticos. Si se sabe, existen muchas cosas y variedades de vibración que afectan a las personas que son psíquicas. Aun quienes no son especialmente psíquicos, ocasionalmente tendrán una experiencia de visión clarividente que no necesariamente tiene que significar algo. Por ejemplo, puede ver repentinamente un bellísimo árbol debido a que se encuentran en cierta sintonización, o vibración, o debido a que los planetas se encuentran en cierta relación. Si se encuentra un poco retirados del mundo externo, repentinamente su ser astral se enfoca, sin que la experiencia tenga mayor significado que si estuvieran paseando en auto y vieran un árbol bello. Tienen una vista y una visión por un instante que casi cualquier cosa, el campo, un animal, una estrella. Esto sucede frecuentemente y al tener tal experiencia las personas a menudo preguntan, ¿qué significa? Parecen creer que lo que se experimenta debe tener un significado. Quizá usted también haya tenido alguna de esas experiencias. Lo que hay que recordar es que esto no es necesariamente un significado particular. Más allá del significado especial que se dé al hecho de que cuando conduce un auto por una carretera donde hay montañas, ve montañas. Solamente se trata de aceptar una cierta observación. Las observaciones pueden recibirse a menudo en el plano astral e interpretarse equivocadamente como una observación física. Las personas no siempre comprenden que algunas veces están viendo astralmente. La visión de tipo clara que deseamos desarrollar y desarrollaremos a medida que practiquemos con el tarot evolutivo neotolteca está fundamentada en el análisis razonable. Quienes tengan un temperamento psíquico pasarán por cierta etapa en la que llegarán visiones sin razón alguna, y no hay nada malo en esto mientras no le encanten o preocupen al grado de absorber su atención en lo que significan. Es mucho más constructivo mantener la atención en la idea. Dios ve a través de mis ojos. Así promovemos nuestra expansión de la conciencia. Solo debemos usar nuestro razonamiento y reconocer que aquello que vemos astralmente necesita una evaluación especial. El problema principal en la aplicación del emperador a nuestras vidas radica en ser objetivo. Usualmente dejamos de ser lo suficientemente objetivos porque existen muchas cosas que nos aterrarían si las viéramos como son en realidad. Se nos han metido en la cabeza y nos empeñamos en ciertas imágenes de nosotros mismos y de los demás. Y desde el interior no podemos soportar ver la realidad. Paradójicamente, la verdad es que en el grado en que aprendamos a ver a las personas como son realmente y como están condicionadas, en ese grado aprendemos a ver a las personas y dejaremos de sentir el dolor de la desilusión y el desencanto.
Estaremos entonces haciendo las cosas y reaccionando ante ellas a manera de abrirnos a una intuición más consistente, porque estamos recibiendo la realidad a nuestra máxima capacidad. Vale la pena mencionar que los niños tienen que aprender a ver. Al principio no ven lo que nosotros vemos. Cuando alguien ha sido ciego y repentinamente debido a un milagro médico o espiritual, recobra la vista, siempre informa que no sabe cómo interpretar lo que ve. Un globo y un círculo le parecen iguales. Una persona caminando hacia él parece crecer a medida que se aproxima. Los ojos de esa persona captan una cierta imagen, pero la conciencia es la que debe interpretar los impulsos eléctricos transmitidos del ojo al cerebro. Sin embargo, caemos en el error de decir ver para creer. La visión exterior, mirar las apariencias es el mayor de los engaños y aceptamos lo que vemos como la verdad total. Tenemos que aprender a ver las cosas de una manera especial, que es el propósito de esta lección, junto con las revelaciones y percepciones que se desarrollan a partir de este tipo de aprendizaje. Comencemos a reconocer nuestros propios prejuicios y cuando finalmente los encontremos divertidos sabremos que estamos realmente teniendo éxito en ser objetivos. ¿Amamos a alguien por una cualidad especial o simplemente amamos porque amamos? Esa es la idea básica. Cuando somos capaces de ser objetivos, somos capaces de ver la verdad y desarrollar relaciones fundamentales en la realidad. Entonces no podemos desilusionarnos. Debemos practicar la objetividad naturalmente y esto puede traer muchas experiencias infelices. Recuerdo la primera vez que tuve una percepción extraordinaria mientras trabajaba con el tarot. Más allá del alcance de la clarividencia, había conocido a alguien por cerca de 2 años a quien consideraba casi un maestro de sabiduría. Estaba excepcionalmente desarrollado y me había enseñado muchas cosas. Como esto fue antes de que conociera al doctor Case y a constructores del Aditum, creía que era una persona altamente evolucionada. A lo mejor era su exnovio, nomás que no quiere decir. Y entonces sucedieron ciertas cosas que no se encontraban a la altura de la elevada estima de su carácter. Estaba abrumada y completamente desconcertada. Sentía que no debía haber esperado este tipo de conducta de quien me había mostrado otras características y otros poderes. Esta discrepancia me molestaba, le salió claroscuro. Mi mente pensaba insistentemente en ella tratando de comprenderla, de entenderla mejor. Curiosamente fui, mientras trabajaba con el emperador, que mi enigma fue resuelto. Estaba descansando y mi mente estaba enfocada en este individuo. Repentinamente le vi clarividentemente en su oficina con otras 2 personas. Vi la posición en que estaba sentado conversando con las 2 personas en una conferencia de negocios. Lo más notable es que no solamente lo vi clarividentemente, vi dentro de su alma. Es posible, por lo tanto, tener muchos niveles de experiencia al ver. La visión clarividente del nivel psíquico en muchas formas no es diferente a ver en el plano físico. El desarrollo de la visión espiritual es algo con lo cual se debe trabajar y hacia lo cual se debe aspirar verdaderamente. Incidentalmente verifiqué y él había estado en su oficina con estas 2 personas sentado en la esquina de su escritorio exactamente como lo había descrito. Mi visión psíquica era válida, lo espió para ver qué. Este ver dentro del alma no es ver físicamente, no es ver psíquicamente, es ver espiritualmente. Y esta es la visión que resulta increíble hasta que se ha tenido esta experiencia. Tiene en sí mismo un conocimiento de ver con el yo superior que está más allá de cualquier duda. Vi dentro del alma de esa persona no en la forma sino en la esencia y solamente puedo intentar describir lo que vi. Aunque era una persona altamente evolucionada, en ciertas áreas de su naturaleza y de su personalidad había 3 grandes áreas no desarrolladas, vacías, negras, puntos débiles en su alma. ¡Hija de su madre! Esto está bueno para comentarlo. Es que es similar a lo que le dice don Juan a Carlos en el conocimiento silencioso, que le dice es que tú tienes una mancha en el borde inferior de tu huevo luminoso, ¿verdad? Y es similar a la altura entre la pierna y la nalga. En el lado derecho de tu huevo luminoso y es lo que me dijo don Matías, esas manchas, los que tienen esa manchita, pues porque en épocas pasadas, en vidas pasadas, hicieron cosillas oscurillas, dice, y esos son a los que les cuestan los super esfuerzos conscientes, las mega chinguitas que dice Gurdjieff, porque traen de otra vida, ¿verdad? Es por eso que dice don Juan, es que tú no eres como yo, tú nomás eres de 3. Y me dice don Matías, ¿por qué de 3 puntas y no de 4 como todos? ¿Qué hizo para llegar nada más con 3 puntas, verdad? Y esa mancha negra en su capullo luminoso era indicador de que había sido como los brujos antiguos, y esas almas así nacen kármicamente.
Esa visión que tuve en conjunto con la visión clarividente me permitió reconocer que aquellas 3 manchas, debido a todo lo demás en esa persona, se encontraba tan desarrollado. Las manchas eran más negras e increíbles. Esta fue una visión espiritual que tuve en conjunto con la visión clarividente y que me permitió reconocer que aquellas 3 manchas negras eran tan serias que le tomaría varias encarnaciones llenarlas con luz a través de la experiencia. Esta clase de visión interior completa no me llega muy a menudo, aunque sí sucede si hay una necesidad de que comprenda algo. Es como un don del yo superior, un don de la percepción que me llevó cuando adquirí la habilidad de enfrentar la realidad. Libérate de él, ¿verdad? Y vete corriendo. Concéntrese por tanto en todas las miradas de formas y condiciones que lo rodean. Aspire a la habilidad de ver en número de infinitos detalles que usualmente se le escapan. Así se preparará para extender el alcance de su visión y finalmente lograr la capacidad de ver los niveles más elevados de su ser. Fin de la clase de la lección número 19, que son de transcripciones de conferencias dictadas en clases para los estudiantes por parte de Ann Davis, de Botaditum. Y en ese momento Ann Davis pues no lo conocía, no estaba lo suficientemente avanzada, era la novicia que estaba apenas empezando y se había asombrado con un mago, vamos a decir que era un mago, pero que había acrecentado, pero tenía ahí 3 metaprogramillas egos en su aura, que pues 3 karmitas que traía, y pues no lo dirigieron a los baños de aguas termales en el astral para que ahí se purificara y se deshiciera de ellas. Ahora era cosa que él quisiera porque ya estaba muy desarrollado y avanzado. Es que pueden avanzar en dualidad, pero llega un punto donde dicen, no, ya como dualidad no puedes avanzar, tienes que hacerte totalmente de blanco, o sea, sin manchitas en tu aura. Y él no quería, entonces por eso le iba a llevar varias encarnaciones hasta que comprendiera. Y ya, una vez purificado y quitándose esos implantes, esas manchitas negras que tenía, a las cuales obviamente a mayor desarrollo que tenía espiritual, más poder agarraban esas 3 manchitas, eran como 3 poderes que él tenía también. Era claroscurillo, por eso era así y por eso Ann Davis mejor lo dejó, otra cosa mariposa, como debe de ser. Bendiciones y sigue tu camino y yo el mío. Gracias por escuchar, queridos amigos de la conciencia. Este fue Extensión Esotérica del Tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales para los estudiantes del Tarot Evolutivo Neotolteca. Se distribuye gratis el audio entre la banda. Cambio fuera.